Hoy les vamos a hablar de Estados Unidos, del periodo entre guerras hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. A continuación les nombraré a mis compañeros que nos ayudarán a exponer acerca de este tema. En factores ideológicos tenemos a Torrijos, Lubiano, Lisset. En características económicas tenemos a Cardoso, Silva, Axel. En política composición interna y externa a Cruz, Maturano, Judith. En participación en conflictos, su servidora Rodríguez Ramírez Fielin. Y por último, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que lo expondrá mi compañera Barco Morales Yanel. Ahora les dejaré con mi compañera Lisette, que les hablará sobre los factores ideológicos. Bien, como ya lo dijo mi compañera Helen, a mí me toca presentarles el tema de los factores ideológicos dentro de este periodo de tiempo. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Wilson tiene un gran entusiasmo hacia la Liga de Naciones y el Tratado de Versalles. Wilson pide la aceptación al Senado estadounidense, pero este lo rechaza. Ellos ya sabían que tanto el tratado como la Liga de Naciones no les traería malas consecuencias. Entonces, cuando Wilson regresa, no faltaba mucho para que las nuevas elecciones se dieran, pero al haber estado tanto tiempo fuera ante las negociaciones de la Liga de Naciones y el Tratado de Versalles, Wilson pierde popularidad ante la sociedad estadounidense. Esto se ve reflejado en el ganador de estas elecciones. Wilson pierde y gana Hardigan. Este personaje emplea una política de aislacionismo que es un factor ideológico muy importante que se va a estar dando hasta la Segunda Guerra Mundial, donde termina con el presidente Roosevelt, donde se ve obligado a abandonar esta política de aislacionismo porque ya no la podía mantener por la situación internacional que se estaba dando. Bien, este aislacionismo se daba en dos etapas. La primera, caracterizada por la ampliación de mezcla de un moralismo y de un idealismo, ambos orientados a la consolidación de un predominio sobre sus áreas de interés. En la segunda etapa de contracción, en donde vemos la aplicación de un aislacionismo político reforzado con un proteccionismo económico. El proteccionismo económico ayudó mucho al desarrollo del país de manera económica. Esto también se ve reflejado en la mejora de las condiciones de vida que se darían. También Hardigan establece una ley llamada la Ley Seca, en donde prohíbe las bebidas alcohólicas, no todas por completo, pero sí en su mayoría. Entonces, esto lleva a que la población estadounidense se vea en la necesidad de alguna manera de buscar lugares en donde consumir este producto. Se crean lugares clandestinos en donde se puede consumir el alcohol. La prostitución también se da en esos lugares y el juego. Entonces, esta ley seca, siendo un factor ideológico, dura hasta igual el gobierno de Roosevelt, donde abole
esta ley y legaliza la cerveza en 1933. En el desarrollo económico, internamente fueron tomando mucha importancia los empresarios y los negocios y se fue inculcando la mentalidad de un consumo en los consumidores, y en este caso sería la sociedad estadounidense, gracias a las nuevas teorías tayloristas que se estaban dando en, en ese tiempo. Esto también nos lleva a que las condiciones de vida de los estadounidenses mejoran, como ya lo había mencionado. Eh, los salarios aumentan y las condiciones laborales también mejoran en este periodo. Pero esto no duraría mucho por la crisis del 29. Eh, Dejando eso un poco de lado, el aumento del ego norteamericano fue otro factor importante, eh, ya que el dólar aumenta su precio y se vuelve la moneda más fuerte, quitando el protagonismo a la libra inglesa. Esto también contribuyó mucho a que el ego norteamericano aumente por su gran desarrollo que está teniendo en este periodo. Entonces, esto trae también como consecuencia un ambiente nihilista en Estados Unidos antes del periodo de 1929. Bien, otro factor importante es la Iglesia Católica dentro de los Estados Unidos. A lo largo del siglo XVII, las enseñanzas del catolicismo en la justicia se arraigó profundamente. Esto se veía reflejado en la función del movimiento del trabajador católico por Dorothy Day y Peter Maury en 1933. La participación de la mujer en, en las decisiones del país se da principalmente en 1920, en donde el sufragio feminista surge. La mujer toma ya decisiones, a pesar de que las mujeres ya tenían desde años atrás un poco más la oportunidad de participar en estos eventos, no se había podido concretar, principalmente por la influencia de la Iglesia Católica que tenía en las mujeres. Pero conforme va pasando los años, hasta 1920, es donde se ve la participación, una mayor participación en los eventos democráticos del país. En la participación de la mujer en la sociedad, esto se da porque los hombres cuando se fueron a la guerra, las mujeres tuvieron que empezar a trabajar y tomar los puestos que ellos tenían. Entonces, también tuvieron una gran influencia en la moda norteamericana, al igual que lo que estaba sucediendo en Europa, principalmente en Francia.
Los medios de comunicación sin duda fueron un factor importante en este periodo de tiempo. El aislacionismo cayó debido a la información y también a la desinformación de la población. Esto dado por la prensa. También se popularizó el desarrollo del fonógrafo y del radio. Una contribución que se estaba dando por parte de la gente de color fue el jazz, que fue una contribución artística durante el siglo XX, que fue la mezcla de un estilo africano con, con instrumentos musicales. Esto también se estaba dando por la fuerte influencia que se estaba dando ya con la gente de color, ya que se iba viendo cada vez más mayor su participación dentro de la sociedad estadounidense, a pesar de que había mucha discriminación con las leyes inmigratorias que se estaban dando también en ese periodo de tiempo. Se estaba dando también una influencia y una expresión de ideas a través del cine. Esto lo vimos en los violentos años 20 de Road Watch, donde nos induce a la experiencia de los veteranos de la Primera Guerra Mundial y, como lo comentaba, cómo es difícil su reincorporación a la vida civil en en medio de la depresión económica postbélica. Para concluir, me gustaría leer a un autor que es Kissinger, en la participación de Roosevelt. Menciona el papel de Roosevelt al llevar a un país aislacionista a participar en la guerra es como una lección objetiva sobre el alcance del liderazgo en una democracia. Más tarde o más temprano, la amenaza al equilibrio europeo del poder habría obligado a los Estados Unidos a intervenir como objeto de contener el avance alemán hacia la dominación mundial. Eso sería todo por mi parte. Gracias. En características socioeconómicas nos hablará mi compañero Silva Axel. ¿Qué tal, compañeros? Como ya les mencionaron, yo les voy a hablar un poco acerca de las características socioeconómicas de ese periodo de tiempo. Y vamos a comenzar hablando de los aspectos económicos que dejó la Primera Guerra Mundial. Entre ellos está la inutilización de los equipos productivos industriales, tales como máquinas, fábricas y la infraestructura en general. Hubo un gran aumento de los precios y una inflación mayor. Igualmente, por las pérdidas que hubo, los países se vieron obligados a pedir préstamos a Estados Unidos. Más adelante, en 1922, se dio lo que conocemos como la Conferencia de Ginebra, que en esta se veían medidas para estabilizar las monedas de los países y los bancos centrales las respaldaran con oro u otras divisas. También tenemos en 1924 el Plan Dawes, que básicamente es Estados Unidos ofreciendo préstamos inversión a Alemania inversión en Alemania para mejorar su marco económico. Y en 1925 tenemos la conferencia de Locarno. Continuamos con lo que es el auge de la economía estadounidense. Y todo esto fue gracias a la aceleración de su economía por las dificultades que se encontraron
en Europa. Esto la posicionó como el primer productor, exportador e inversor del mundo, posicionándolo en la primera potencia económica. También hubo una balanza comercial con un fuerte superávit y todo lo anterior hizo que el dólar superara a la libra esterlina como moneda de cambio internacional, y dentro de Estados Unidos se encontraban elevadas reservas de oro acumuladas por la Reserva Federal de Estados Unidos. También hubo un fortalecimiento de la banca, que esto ayudó a que Estados Unidos fuera capaz de dar préstamos a largo plazo. Continuamos con los felices años 20, que fue lo que provocó todo lo anterior, y se dio un gran cambio en la forma de la organización del trabajo. Se dio a partir del taylorismo y fordismo, que básicamente igual es lo de la producción en cadena y la división del trabajo. La población estadounidense tuvo una prosperidad en el ámbito económico debido a que los niveles de empleo subieron. La población estadounidense tuvo una prosperidad muy grande. Se dieron como que ya tiempo para desarrollarse en otros ámbitos, como la música, la ciencia y la tecnología. Igualmente, los pobladores desarrollaron un gran sentido de consumismo que provocó un cambio en la sociedad, y así surgió la sociedad de consumo, valga la redundancia. Igualmente, hizo que invirtieran más en el desarrollo del marketing, publicidad y la publicidad. También desarrolló los sectores industriales ya existentes, tales como la siderurgia, el material eléctrico y el cristal, y otros nuevos que eran los neumáticos, la petroquímica y las carreteras. También desarrollaron un interés por la importancia de la construcción y los procesos de concentración empresarial conocidos como los trusts para bajar los costes. Esto dio un aumento en el empleo, un aumento de la demanda y estimuló el crecimiento de la oferta. Luego tenemos lo que se le conoce como desequilibrios de la economía, que gracias a los rápidos crecimientos y los beneficios empresariales de los millones de acciones, aumentaron los salarios, sí, pero en menor medida, y también se dio una crisis en las industrias tradicionales, que eran la de algodón, la textil y la de carbón, y se dio una sobreproducción de la demanda. Una sobreproducción por la menor demanda. Hubo un descenso en las exportaciones y los precios hicieron reducir los ingresos a partir de 1922, y los precios industriales se rompieron por encima de los agrícolas, provocando la ruina de millones de granjeros. Luego tenemos lo que se conoce como la fiebre bursátil, que es el aumento de las inversiones en la bolsa, debido a que las empresas no podían seguir aumentando su precio, porque la demanda crecía más lentamente que los beneficios. Entonces se vieron interesados en dirigir sus ganancias en la compra de acciones de la bolsa. Igualmente, el auge de la bolsa dio un paso a lo que se conoce como la burbuja especulativa, que es que el precio de las acciones aumenta, pero sin tener relación con el valor real de la empresa. Igualmente, los intereses en la bolsa se extienden por los pequeños inversores que se ven obligados a pedir préstamos, y mientras el precio de las acciones se mantenía, los préstamos se devolvían sin mayor problema. Luego tenemos la Gran Depresión, o el crack bursátil de 1929. Esto fue que gracias a la puesta de acciones en venta ante la mayor oferta, hubo un convencimiento de que ya no podían seguir elevando su precio. Y todo esto, dio que, como los inversores, dio resultado que el jueves negro, dio como resultado el jueves negro, que fue el 24 de octubre de 1929, y fue cuando el pánico se apoderó de los inversores, y estos salieron a las calles a intentar vender los títulos, pero no encontraban compradores. Intentaban venderlos lo más rápido que fuera posible para
perder lo menos que fuera posible. Y esto nos llevó a el martes negro, que es el martes 29 de octubre de 1929 igual, cuando los bancos exigieron los pagos de los préstamos, pero no se pudieron pagar porque los valores en el mercado se habían desplomado. Igualmente hizo que las cotizaciones hizo que bajaran. Las cotizaciones no dejaron de bajar hasta 1932, hasta mediados de 1932. Luego tenemos la crisis bancaria industrial, que fue la extensión de las crisis de la bolsa a todos los sectores económicos, entre ellos la crisis bancaria, que es que los bancos redujeron drásticamente los créditos a la industria y al consumo. En consecuencia, la crisis industrial, que es provocada por varios factores, entre ellos igual el descenso del consumo, que agravó la sobreproducción, y la desconfianza de una rápida recuperación, que provocó una fuerte reducción en las exportaciones. Entonces, esto hizo que aumentara el desempleo y la pobreza se extendiera. En los caminos a la recuperación económica de Estados Unidos tenemos las keynesianas, que fueron propuestas, en la redundancia, por el economista británico John Maynard Keynes, que defendió que los gobiernos debían actuar ante la falta de demanda y la caída de la inversión, y debían incrementar el gasto público ante la poca inversión privada, y esta política generaría un déficit público, pero aumentaría la demanda. Entonces decía igual que la prosperidad dependía del consumo y la inversión, más no del ahorro. También defendió estas políticas ante las tradicionales, porque demostró que el aumento del déficit público era la solución para combatir esta depresión. A continuación tenemos la New Deal de Roosevelt, que es una nueva política económica propuesta por Franklin D. Roosevelt en 1932. Luego continuamos la New Deal de Roosevelt, que fue una nueva política económica propuesta por Franklin D. Roosevelt en 1932 para intentar superar la crisis económica. Esta se asociaba a las teorías keynesianas porque ponía en su política el desarrollo de programas y planeaba la intervención pública y las promovía el desarrollo de obras públicas para incrementar el empleo y aumentar así la demanda. Y finalmente tenemos la economía durante la Segunda Guerra Mundial, que fue Estados Unidos aumentó su producción de cereales y de ganado hasta 25%, porque se decía que contribuyó a alimentar a gran parte de los países aliados. Igualmente, se estima que tan solo en Estados Unidos los dólares que circulaban habían pasado de 65 a 222.5 millones de dólares entre 1939 y 1946. También todo esto generó que Estados Unidos aprobara la ley de préstamos y arriendo, que proporcionaba recursos económicos, armamento y suministros a los países de la Unión Soviética y de la Commonwealth. Y, hubo un gran desarrollo de la productividad. También entre los beneficios que encontramos era que hubo un aumento en el empleo de la mujer, y el aumento de la producción de bienes de capital y el desarrollo de la ciencia y la tecnología para usos militares. Y pues, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, podemos ver que Estados Unidos ya tomó el papel de líder y fue a partir de aquí cuando se posicionó, como ahora lo encontramos, como una de las primeras potencias económicas. Posición política interna y política exterior. Mi compañera Cruz Maturano, Judith, nos hablará acerca de esto. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de la composición política interna y política exterior de los Estados Unidos de América en la época de
el periodo entre guerras hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos sería uno de los países más beneficiados con la finalización de la Primera Guerra Mundial, pues se coronaría ahora como la nueva potencia, instauraría el nuevo orden mundial y bueno, las relaciones internacionales ya no estaría su base en Europa Central, sino ahora estaría en los Estados Unidos. Bueno, los 14 puntos del presidente Wilson influyeron mucho en la visión que tenía en los asuntos europeos y bueno, estuvo influenciado por sus ideas políticos-religiosas que fueron arraigadas a lo largo de los años, ya que Estados Unidos estaba listo para dirigir al mundo y a utilizar todos los recursos a su favor. Estados Unidos tomó un papel muy importante en la política exterior de ese tiempo por el establecimiento de la Sociedad de Naciones ideada por Wilson, quien era un hombre que no creía ya en la real política que se había establecido en Europa años atrás y se centraba principalmente en 3 objetivos. El primero fue asegurar la libertad individual mediante el desarrollo de las instituciones democráticas. El segundo, conseguir la libertad nacional basándose en el derecho de los pueblos a la autodeterminación y el derecho a mantener la paz universal. Esto era con el fin de crear una diplomacia y que se basara en el respeto de los tratados, así también como de evitar la guerra. Wilson no tenía tanta experiencia en la política exterior, pero su consejero Edward House sí, que desempeñó un papel diplomático muy importante durante la Primera Guerra Mundial y mantenía ciertas relaciones con el secretario del Foreign Office, Edward Grey, quien trabajaba para lograr una alianza con los Estados Unidos de América. Y bueno, el 8 de enero de 1918, Wilson dio un mensaje al Congreso anunciando los 14 puntos y esto más que nada iba dirigido a los países europeos que aún se encontraban en guerra desde 1914. Edward House le entregó notas a Wilson de la experiencia propia que había vivido él en la Europa de ese momento y bueno, Estados Unidos y Gran Bretaña estarían a punto de conformar una nueva alianza de aquí hasta la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, también en esas notas reflejaba la influencia de Lord George ejercida sobre House, que incluye el interés del premier británico por la alianza con los Estados Unidos. La declaración de Wilson rechazaba la diplomacia secreta, establecía la libertad en los mares, también establecía la libertad de toda clase de los navíos en los Dardanelos y promovía la eliminación de las barreras comerciales, reducción de armamentos, así también como la independencia de varios países. Estados Unidos junto con Reino Unido formarían esa alianza, ¿no? Y en los tratados negociados en París, Estados Unidos fue el principal actor en las negociaciones, a pesar de no formar parte de la Sociedad de Naciones. El presidente no incorporó a los republicanos destacados en las negociaciones del tratado. A su regreso trajo un documento partidista, luego se negó a hacer las concesiones necesarias para satisfacer las inquietudes que los republicanos tenían y sobre la protección de la soberanía del país. En noviembre de 1919 y en marzo de 1920, el Senado volvió a rechazar el Tratado de Versalles, así también como la Sociedad de Naciones, pues creían que no eran necesarias para el orden mundial y mucho menos eran necesarias para los Estados Unidos. Esta derrota de Wilson provocó que la gente pensara que él ya no estaba capacitado para llevar a cabo este nuevo orden mundial. Bueno, también Estados Unidos estaba sumergido en la depresión de la posguerra y el nuevo presidente se fue en contra de la Sociedad de Naciones y dijo que no ingresaría a esta. El Senado aún tampoco había ratificado el Tratado de Versalles. Los Estados Unidos se llevan aún oficialmente en guerra con 3 países, Alemania, Austria y Hungría. Se aprobó la declaración Nox-Porter, que proclamó la paz e indicó que el país se reservaba al ejercicio de los derechos que le otorgaba el Tratado de Versalles. Al comienzo, el Departamento de Estado se limitó a los comunicados de esta y pues a mantener distantes las relaciones con la Sociedad de Naciones, pero posteriormente, en 1922,
el país ya mantenía contactos con la Sociedad de Naciones a través de un cónsul que tenían en Ginebra. Bueno, el pacto que el Congreso aprobó en 1923 sirvió de modelo para posteriores negociaciones con otros países. Por otra parte, las conversaciones alemanas acerca de la reducción de las compensaciones de la guerra concluyeron con el Plan Dawes de 1924. Harding también deseaba ayudar a las empresas en todo lo posible desde su gobierno y sirvió también, pedía a los empresarios que colaborasen en la conferencia sobre el desempleo y sirvió para acelerar algunos proyectos sobre obras públicas. La década de 1920 fue una de las épocas más increíbles en la historia de los Estados Unidos, pues hubo una calidad de vida muy alta en sus ciudadanos. Ellos ya no solo tenían productos básicos, sino que ya podían darse más lujos. Y bueno, fue una época de gran prosperidad que estaba también ampliamente distribuida. También se ajustaron las políticas económicas conservadoras del Partido Republicano, pero fueron de crecientes críticas. Hubo presión en el agro del país y la principal pérdida de mercados en el extranjero. También en la década de 1920, Estados Unidos restringió con severidad la inmigración extranjera por primera vez en su historia. La mayoría de ellos venían de Europa y también el Congreso aprobó en 1921 una rigurosa ley de emergencia que restringía la inmigración y en 1924 se sustituyó por la ley Johnson-Reed sobre el origen nacional, la cual estableció una cuota de inmigración para cada nacionalidad. Y luego, en 1929, el impacto económico de la Gran Depresión lo redujo más e inició un flujo inverso hasta que los refugiados del fascismo europeo empezaron a presionar para poder ser admitidos en el país. Calvin Coolidge creía que la Sociedad de Naciones no servía para los intereses de Estados Unidos. En 1926 el Senado finalmente aceptó la autoridad internacional, pero con limitaciones. La Sociedad de Naciones admitió estas limitaciones impuestas por los Estados Unidos y solicitó que hicieran algunos cambios a las leyes de aceptación, lo cual el Senado no hizo y al final Estados Unidos otra vez no volvió a ingresar a la Sociedad de Naciones. Sobre el pacto Briand-Kellogg es el pacto entre Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Italia, Irlanda, Japón, Polonia y Checoslovaquia, donde se comprometieron a fomentar el bienestar de la humanidad, renunciar a la guerra como instrumento de política nacional y crear relaciones de amistad y paz. Deberían de surgir por medio de medios pacíficos y ordenados para solucionar los conflictos. Estados Unidos participó en la Sexta Conferencia Panamericana que se celebró en La Habana, Cuba, entre el 15 y el 17 de enero de 1928. Herbert Hoover reforzó los programas de obras públicas y estableció una agenda que garantizara las hipotecas sobre viviendas tras la Gran Depresión. Él poco a poco, aparte de durar poco en la presidencia, poco a poco fue perdiendo el prestigio, el respeto de la gente ya no lo quería, y fue cuando en 1932 Roosevelt le dio batalla en las elecciones presidenciales de 1932, donde Roosevelt obtuvo una victoria aplastante, pues la gente lo quería más, era su opositor demócrata, era más carismático, y creían que él podía lograr mejores condiciones para el país. Al gobierno de Estados Unidos le interesaba el bienestar de los trabajadores, por lo tanto, uno de sus primeros mandatos de Roosevelt fue designar a Frances Perkins que como secretaria del Trabajo y que fue una destacada defensora social en los Estados Unidos y es conocida como la primera mujer en los Estados Unidos en ocupar un cargo importante. Gracias al New Deal, alcanzó cambios a la esencia misma de la política estadounidense, ampliando el papel del gobierno federal y garantizando el desarrollo social más equilibrado que permitía elevar al país al primer puesto en la política mundial. La política llevada por el presidente Franklin Roosevelt cambió el país mediante una revolución, como él mismo lo expresó.
Si es una revolución, es pacífica, llevada a cabo sin violencia, sin el derrumbe del imperio de la ley y sin la negación del derecho equitativo de todo individuo o clase social. Franklin Roosevelt en su libro La Marcha. Gracias al New Deal, se pudo instaurar esos cambios necesarios para el país. Estados Unidos también, gracias a esto, dominó los asuntos internacionales en los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la victoria en la contienda y al ver que su patria se habría librado de la devastación de la guerra, se sentían confiados tanto en la política interior como en la política exterior, y preservar también su estructura democrática que ellos mantenían. En 1933, Estados Unidos hizo de relaciones diplomáticas con la URSS, con el rearme y la alianza entre las potencias occidentales ante las constantes amenazas de Hitler. Estableció un fluido abastecimiento de armas para la guerra para sus aliados e impidió iguales condiciones para las potencias del eje. A comienzos de 1939, el presidente Roosevelt comenzó una campaña militar para la preparación, y en 1941 el Congreso anuló algunos artículos de la Ley de Neutralidad. El presidente proclamó que los Estados Unidos se convertirían en el arsenal de la democracia. En 1941, Japón empujó a los Estados Unidos a la guerra con el ataque en Pearl Harbor, en Hawái, que provocó que Estados Unidos entrara a la guerra. Y bueno, también adoptó, a pesar de eso, una política de paz y prohibió el comercio y el suministro de créditos a cualquier país beligerante. Se promulgó un decreto de préstamos y arrendamiento a cualquier nación cuya defensa tuviera importancia vital para los Estados Unidos, dirigido a apoyar a Gran Bretaña, y también estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y política de buena vecindad. También se firma la Carta del Atlántico entre Roosevelt y Churchill en agosto de 1940 a la no incorporación de nuevos territorios. Todo pueblo tiene derecho a elegir su propia forma de gobierno, todos los estados tienen derecho al acceso de materias primas, libertad de los mares y reuso de la fuerza en las relaciones internacionales. El gobierno no financió masivamente las investigaciones después del ataque en Pearl Harbor y con el ataque de la bomba en Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, a partir de la cual los soviéticos y norteamericanos imponían sus respectivos intereses en la sociedad internacional, pues se habían convertido en las dos más grandes potencias de esa época, a través del poder económico y militar, y mientras los estados europeos, que a pesar de que habían ganado la guerra, se habían encontrado destrozados por la Segunda Guerra Mundial, siguieron la subordinación al poderío norteamericano. Y para terminar, una frase. El multilateralismo en política internacional no fue un capricho de Roosevelt o Truman. Era un derivado del universalismo wilsoniano que hundía sus raíces en una larga tradición moralista y legalista americana. Contaba con un apoyo mayoritario en la opinión pública y una presencia predominante e influyente entre el funcionariado de Washington. José Varela Ortega, de Una paradoja de la histórica, Hitler, Stalin, Roosevelt y algunas consecuencias para España de la Segunda Guerra Mundial. Participación y reacción de conflictos. Les expondré acerca de esto. Nos vamos en la Revolución Rusa, que Guerra Civil y Estado Soviético. Sabemos que fue en marzo de 1918 que estalló en Rusia una revolución en la que se mezclaron dos conflictos distintos, la guerra civil propiamente dicha y la intervención de los países occidentales. Sin embargo, duró desde 1918 hasta 1922. Aquí enviaron sus tropas para ocupar lugares estratégicos en el país eslavo, con el objetivo de influir en un desarrollo de la guerra civil que asolaba el país tras la revolución de bolcheviques. Sin embargo, el Ejército Rojo fue victorioso. Recordemos que el Ejército Rojo estaba encabezado por Trotsky y el que estaba formado por los obreros y campesinos que podían luchar en su país. Por el otro lado tenemos el Ejército Blanco, que fue apoyado por Francia e Inglaterra, así como expedicionarias de Japón y de Estados Unidos. Este acontecimiento, igual como de la Primera Guerra Mundial, fue importante para Estados Unidos. Estados Unidos no estaba
no, no quería entrar a esta guerra porque decía, tanto sus habitantes como él, decía que era una guerra europea y estaba fuera de lugar de él. Sin embargo, por acciones y acontecimientos entró a esta guerra en el año de 1941, la cual fue un enfrentamiento que él mismo tuvo con Japón, ya que se estaban enfrentando por intereses comerciales, principalmente porque Japón reclamaba un espacio vital para llevar a cabo sus acciones en el Océano Pacífico. Además, se consideraban aliados de Alemania e Italia. Estados Unidos ya tenía roces con Japón porque Estados Unidos había bloqueado el comercio japonés y el 29 de julio de 1941 se produjo una invasión indochina. Estadounidenses publicaron una carta en la que exige la evaluación de China e Indochina, en la cual el país nipón toma como una afrenta y planea un ataque hacia el mismo Estados Unidos. Finalmente, el 7 de diciembre de 1941, la invasión japonesa atacó por sorpresa una flota americana que se encontraba en Pearl Harbor. En apenas 90 minutos que duró ese enfrentamiento, el ejército japonés logró destruir varios armamentos americanos, así como 5,000 hombres heridos o muertos. Al día siguiente, lunes 8 de diciembre, el Congreso de Estados Unidos declaró la guerra a Japón y recordemos que en aquel entonces estaba al mando Roosevelt. Como consecuencia aquí, Alemania declaró la guerra a los americanos el día 11 y la guerra contra Japón iba a resultar una empresa difícil debido a las distancias que había entre lugares en los combates. Después nos vamos a la batalla de Midway en 1942. Este fue un enfrentamiento que fue 6 meses después del ataque que hizo Japón hacia Pearl Harbor. Este marcó el inicio de la guerra que había marcado el inicio de la guerra en el Pacífico. Este fue una batalla victoriosa decisiva para los norteamericanos, que aparte de este enfrentamiento pasarían al enfrentamiento naval más importante de la Segunda Guerra Mundial, marcando un punto de inflexión en el conflicto. El plan japonés era derribar todos los portaaviones de Estados Unidos para hundirlos todos y también tenía con el objetivo de ampliar el perímetro defensivo de Japón en el Pacífico. Sin embargo, todo esto le salió mal a Japón y 2 meses después de esta batalla, los estadounidenses tomaron la iniciativa de un desembarco en Guadalcanal, así derrotando una vez más a su enemigo. Y se aseguró una línea de suministros aliadas para Australia y las Indias holandesas. Después nos vamos con la batalla de Alamein. La Alamein, Roosevelt envió un gran contingente de soldados norteamericanos a África, más específicamente en Egipto, lo cual aquí Alemania tuvo la victoria. Por último, nos vamos a una invasión de Normandía, que fue de 1944. Aquí fue un comienzo de una esperada invasión en la cual querían liberar a Europa continental de las garras que lo tenía Alemania nazi. Más específico fue el 6 de junio. La mayor parte de las tropas que desembarcaron eran de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Las fuerzas invasoras enfrentaron enormes obstáculos. Las defensas alemanas incluían miles de soldados dentro de los búnkers y ese mismo día, el 6 de junio, sumaron un total de 10,000 personas del ejército, de los cuales 2,500 fueron asesinados. Ahora, mi compañera Yaneli les hablará sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como ya les indicó mi compañera, yo les voy a hablar acerca de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Bueno,
como ya los habían puesto un poco en contexto, Estados Unidos había mantenido su papel neutral durante los primeros años de la guerra, y no es hasta 1941 cuando Estados Unidos entra a la guerra, y esto hace que Estados Unidos se convierta en una gran potencia. La entrada de Estados Unidos a la guerra fue necesaria para mantener su influencia como potencia mundial. Durante la Segunda Guerra, Estados Unidos se convirtió en un líder del mundo occidental, desde el punto de vista político, ideológico, económico y social. Al ingresar a la guerra, se dice que Estados Unidos sale de la Gran Depresión, y esto es debido a que el crecimiento industrial necesitó más mano de obra y se incrementó el empleo y los salarios consigo. Mi compañero ya les había hablado un poco sobre el New Deal, que fue un plan implementado por Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y esto era un conjunto de medidas económicas. Esto tenía como propósito reactivar el consumo y la inversión. Sin embargo, a pesar del constante crecimiento en la industria por parte de Estados Unidos, el paro que había surgido de la Gran Depresión seguía afectando alrededor de 7 millones de personas. Durante este plan implementado por Roosevelt, se crean compañías estatales para gestionar obras públicas, pero para este punto, ya estando Estados Unidos dentro de la guerra, su inversión más grande fue en la industria armamentística. Ahora voy a hablar un poco sobre el Fair Deal, que fue implementado por Harry Truman a partir de 1948. Esto fue una modificación a su política interior y tenía como propósito mejorar el desarrollo económico y el bienestar social. Este plan consistía en un programa de 21 puntos que eran acciones propuestas para mejorar el desarrollo económico y el bienestar social. Algunos de ellos eran el incremento en el salario mínimo, mayores niveles de asistencia a pequeñas empresas y las mejoras en la ayuda a veteranos de guerra, solamente por mencionar algunos. Después viene el Plan Marshall, que fue implementado por Harry Truman, el presidente de Estados Unidos. Este plan consistía en que los estadounidenses iban a dar ayudas económicas a los países que quedaron devastados por la guerra, países europeos. Este plan fue implementado en 1948 y estuvo en funcionamiento 4 años a partir de esta fecha. Y el propósito de este plan era reconstruir las zonas destruidas por la guerra, modernizar la industria europea, eliminar las barreras de comercio y hacer que el continente europeo volviera a ser próspero. Pero detrás de todo esto, el objetivo principal de Estados Unidos era frenar la propagación del bloque comunista. En este plan se dividió la ayuda que iba a brindar Estados Unidos a los países antiguos miembros de los aliados, que fueron los que se llevaron la mayor parte de la ayuda, incluso más que los antiguos miembros del eje. Y para finalizar este tratado, 18 países europeos se vieron beneficiados con este. En tanto a lo político, Estados Unidos modificó su política exterior. Como sabemos, Estados Unidos tenía una política tradicional de aislamiento y a partir de los años 50, su política consiste en intervencionista. También el presidente Truman defiende el internacionalismo para mantener la estabilidad política y económica en el mundo. Y Estados Unidos inicia la nueva década de los 50 con este nuevo sistema y con toda su fe puesta en él. Y este nuevo sistema era un modelo a seguir para los países europeos. Y a pesar de que Estados Unidos estaba teniendo su segundo auge en la economía, a partir de 1949, Europa comenzó a recuperarse y con ello su producción agrícola e industrial, y de esta manera redució sus compras al exterior, es decir, a Estados Unidos. Pero, sin embargo, Estados Unidos ya había tenido su segundo auge en la economía. Otra de las consecuencias que trajo consigo la guerra para Estados Unidos fue la Conferencia de Yalta, que se le conoce como la Conferencia de los Tres Grandes, donde participaron Roosevelt, Churchill y Stalin.
se celebró del 4 al 11 de febrero de 1945 en Yalta, Crimea, en la URSS. Y bueno, el principal propósito que tenía esta conferencia era hablar sobre la declaración de la Europa liberada, es decir, que ya no necesitaban seguir en el estado de guerra en el que habían estado sumergidos en los años anteriores. A este suceso se le conoce como uno de los eventos diplomáticos más relevantes del siglo XX. Y también otro de los puntos principales de esta conferencia era permitir las elecciones democráticas a todos los territorios liberados y también Alemania había quedado dividido en 4 zonas, una para cada aliado y la otra para la Unión Soviética. Después de esta conferencia de Yalta, en el mismo año, pero unos meses después, se celebra la conferencia de Potsdam y esta se celebra del 17 de julio al 2 de agosto en Potsdam, cerca de Berlín, en Alemania. En este participaron, igual se le conocía como la conferencia de los 3 grandes, pero en su lugar estaba Attlee en lugar de Churchill del Reino Unido y Truman en lugar de Roosevelt de Estados Unidos y de igual manera Stalin. Y bueno, este era un plan para la reconstrucción de Alemania y a este se le conocía como el plan de las 4D, que tenía como propósito la desmilitarización, desnazificación, democratización y descartelización de Alemania. Y aquí, ellos 3 tenían igual como propósito hablar de un nuevo establecimiento de un orden para la posguerra y también trataban asuntos relacionados con tratados de paz y los efectos que había dejado la Segunda Guerra. Finalmente, una de las conferencias que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial en el periodo de posguerra fue la Conferencia de San Francisco, que se celebró del 25 de abril al 26 de junio de 1945 en San Francisco, Estados Unidos. Más propiamente se llama Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional y esta fue una convención de delegados de 50 naciones aliadas durante la Segunda Guerra y también fueron invitados 46 países, todos ellos los que habían declarado la guerra a Alemania y tenían que firmar la Declaración de las Naciones Unidas. Esta conferencia tenía como propósito la creación, aprobación y firma de la Carta de las Naciones Unidas y esta se firma finalmente el 26 de junio de 1945. También otra cosa que querían hacer en esta conferencia era crear un Consejo de Seguridad que tenía como principal propósito velar por la paz y la seguridad internacional, a raíz de que la Sociedad de Naciones no había funcionado. Pero, sin embargo, aunque la Carta de las Naciones Unidas fue firmada el 26 de junio, las Naciones Unidas como tal no estuvo en funcionamiento hasta el 24 de octubre del mismo año, de 1945. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial podríamos decir que no trajo consecuencias negativas para Estados Unidos, más que las pérdidas humanas, aunque Estados Unidos fue uno de los países que tuvo la menor cantidad de pérdidas humanas. Y la Segunda Guerra Mundial convirtió a Estados Unidos en la principal potencia gracias a los planes implementados por los presidentes de ese tiempo. Y después de pasado todo esto, los ciudadanos estadounidenses tenían una mejor calidad de vida, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos aumentó y pues Estados Unidos ya se posicionaba como la principal potencia del mundo, principalmente del mundo occidental y como ya había mencionado, un modelo a seguir por las naciones europeas. Y bueno, volviendo un poco a lo de la conferencia de San Francisco, a la conferencia de Potsdam, se dice que después de esta conferencia fue cuando comenzaron a dividirse los bloques físicamente, los del capitalismo y los del comunismo, lo que dio paso a la Guerra Fría y que hasta ahora todavía se puede ver un poco la división de estos dos bloques. Y
Pues sí, la Segunda Guerra trajo para Estados Unidos más que nada un auge económico y convirtiéndolo en una potencia mundial. Y pues bueno, esto fue todo por mi parte. Gracias por su atención.